No se olvide que mañana domingo tendremos la Santa Cena a las 6 de la tarde. Le invitamos con todo el corazón a estar con nosotros en la presencia del Señor, ministrando lo que la Escritura nos enseña para provocar en nuestra vida la bendición de entrar en una realidad de consagración, de entrega y de afirmación y reafirmación de nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a compartir en la carta de Santiago. Quisiera llevarle en esta linda noche. Saludamos a todos los que llevamos la palabra de Dios a través de internet. Celebramos aquellos lugares donde la palabra llega y le damos la bienvenida a usted que a través de la televisión o la radio llevamos el mensaje de Jesucristo. Capítulo 2 de la epístola de Santiago apóstol, en los versos 12 y 13, que están siempre puestos en la pantalla para su aprovechamiento. Y es maravilloso cuando uno tiene la oportunidad de ver la forma en la que el apostolado completo del Señor entendió y comprendió la realidad exquisita que recibieron de la misma fuente que era Cristo, o que había sido Cristo, cuando cada uno de ellos tuvo la oportunidad de verlo predicar, de oírlo y de tener una relación personal con él. De alguna manera, la Biblia no particularmente habla de alguna relación más íntima que se notase en la Escritura tan abiertamente como lo narra los evangelios, de la manera particular en la que Juan, al pronunciar la Escritura, al afirmar la Escritura, que se recostaba en el pecho del Señor y que tenía el seudónimo de que le llamasen el discípulo amado. Esa relación que abiertamente uno cuando lee eso, uno nota inmediatamente que este hombre de Dios, Juan, había tenido la bendición y había tenido la sensibilidad y había tenido el arrojo de acercarse al Señor con mayor intimidad. Y de seguro que este hombre, que estaba incluido entre los tres discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. Jacobo era su hermano. Tuvieron la oportunidad de experimentar experiencias innegablemente muy particulares que los otros no tenían o no tuvieron. Se nota nada más la experiencia cuando los sube al monte de la transfiguración, que se llama así, donde se transfiguró y se hizo glorioso, por así decirlo, frente a los ojos de ellos. Y ellos tuvieron premoniciones tan sobrenaturales como observar a los dos personajes que hablaban con el Señor y recibir en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su ser, sin que ellos pudieran averiguarlo de alguna otra forma. Inmediatamente supieron que estaba hablando el Señor con Elías y con Moisés. Eso es algo que uno entiende, que estos tres hombres tuvieron innegablemente momentos gloriosos de intimidad sobrenatural que los elevó innegablemente a entender la profundidad en medio de la naturalidad con la que a veces vivían. Ha de haber sido para ellos difícil sentarse a comer
a platicar con los demás, a verlo ministrar. Y en un momento en que lo estaban viendo o que lo estaban escuchando, recordar que se había transfigurado entre ellos, por ejemplo. Y cuando lo miraban todo naturalmente humano, saber que aunque él parecía una persona común y corriente, ellos en lo íntimo sabían lo sobrenatural y glorioso que ese ser era. Eso era debido a una comunión que decidieron tener. La vida íntima que se tiene con el Señor, la relación personal que se tiene con Jesucristo, es algo particular que debe de nacer del corazón individual de cada persona. Cada uno debe de anhelar, cada uno debe de entender, debe de comprender que hay una vida íntima, que hay una vida particularmente exquisita y especial que se puede alcanzar y que puede llevarte a tener experiencias tan extraordinarias que después, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa, cuando estés comiendo, cuando estés ante la vida diaria, te vas a sorprender de que aunque estás comiendo con tu familia, 3 noches atrás, 4 semanas atrás, estuviste con una experiencia íntima gloriosa que no la puedes ni decir porque nadie te la creería, porque creerían que estás loco. Yo creo eso. Yo lo creo con todo mi corazón y con toda mi alma. La creo. Y entonces eso me hace seguir adelante. Eso me hace seguir viniendo al culto. ¿Por qué cree usted que los hermanitillos no están hoy aquí? ¿Por qué cree usted que la gente, alguien de los que viene mañana domingo en la mañana, pudo haber venido hoy, pero la presencia de Dios no le atrae mucho? Le atrae una película, le atrae una salida a la playa, le atrae una ida a algún lado. Y no está malo. No, cada quien tiene su vida, pero es una cosa personal. El buscar la intimidad con Dios, pero permítame esto, para que el culto no te aburra, porque el culto es aburrido, hermano. No, se lo digo de una vez, si no está el Señor en usted. Démosle palmas al Señor, hermano. Démosle palmas al Señor. Pero si el Señor está con usted, usted brinca, zapatea, llora, grita, danza, alaba, y a veces se le quedan viendo, pensando, ¿qué estará sintiendo? Usted también puede sentirlo, pero tiene que buscar la intimidad. Pues esa intimidad que tuvieron estos hombres con el Señor, Santiago en esta noche nos va a hacer entender en estos pequeños versos de la Escritura que ellos entendieron el mismo mensaje todos, y que si algo los unía a ellos, aunque ellos tuvieran una particular individualidad, como sucede lógicamente, de tener relación con el Señor. Usted tiene 2, 3, 4 hijos y son todos sus hijos, pero no son iguales. Durante los años ha usted ido desarrollando una relación con ellos, ha ido desarrollando una plática, una conversa, ha ido relacionando una intimidad por los problemas particulares de cada uno, por las necesidades, por las características, por la manera diferente cada uno de ser. A uno le pega a usted 3 días, al otro le pega 3 veces al año, al otro le pega 3 veces cada día o cada rato. A alguien ni siquiera nunca le llama la atención. Usted le dice, ¿y cuándo te vas a portar mal para que pruebes el cincho? Es decir, usted lo sabe. Si eso es una realidad, pues es lo mismo
en la realidad que tenían estos hombres, que cada uno tenía una particular entrega con el Señor, como se caracteriza cada ser humano. Cada ser humano tiene una relación personal, individual, tiene una realidad con Dios, y su individualidad es lo que lo identifica con su Creador. Y aunque tienen una misma fe, cantan unos mismos cantos, tienen un patrón de relación espiritual en el culto y tienen una armonía en la comunión que presentan delante de Dios, su relación es lo que lo define. Su relación es lo que lo define delante de Dios. Y esa relación es la que Santiago hoy quiere que entendamos. A esa relación me quiero referir unos minutos. ¿Por qué? Porque esa es la relación por la cual va a ser juzgado el día que usted muera y seamos llevados a la presencia del Señor. No va a ser juzgado por el canto, por la alabanza, por la adoración. No va a ser juzgado por la unidad que tenía en el unísono del canto. No, va a ser juzgado por su relación que tenía con Dios. Eso es lo que el Creador percibe de usted, eso es lo que el Creador tiene como realidad. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida, y si su nombre está escrito en el libro del Cordero, y si su nombre no va a ser borrado del libro del Cordero ni de la vida, sino que usted va a estar presente en aquel día y su nombre será escrito y aparecerá escrito su nombre, porque fue escrito en la verdad gloriosa de la relación que tuvo con Dios. Usted tiene que entender y tiene que comprender que es esa relación la que usted tiene que mejorar cada día. Es esa relación personal que usted tiene con el Señor, que usted tiene que permanecer teniendo esa relación en constante aumento y en constante vigilancia por el entendimiento de su alma y de su espíritu, de que el Creador ha tenido a bien tocar su mente y su corazón para que usted lo conozca. Es importante que eso usted lo entienda. Usted no puede perder esa relación con Dios. Usted no puede dejar a un lado esa relación con Dios y desarrollar su vida espiritual, porque ya sabe dónde está la iglesia, porque ya sabe qué días son los cultos, porque ya sabe a qué hora empieza, porque usted ya sabe los cantos, ya sabe cómo es el asunto de la danza, de la alabanza, ya conoce usted la realidad del movimiento, de lo que usted conoce como iglesia. Y si eso es donde usted basa lo que usted es como persona delante de Dios, fracasará eternamente en lo que significa seguir a Cristo. Eso no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es tener una relación con Él. Es tener una verdad que te identifica y que tú has llegado a comprender. Y usted va a ver qué ranazo da la Biblia aquí con nosotros, hermano. Usted se va a dar cuenta qué golpe, qué verdad, qué estocada nos mete la palabra de Dios a través de esta porción. Lo leo. Santiago capítulo número 2, versículo número 12 y versículo número 13. Dice así la palabra de Dios: así de hablad y así haced. Oiga eso. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es fantástica, la Biblia es extraordinaria cuando se une en su principio y en sus principios y en sus verdades inviolables. Porque juicio, oiga esta aseveración que está aquí. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oh, hermanos, esto que hay que detenernos aquí, dejémoslo ahí, vamos a hablar de esto. Yo quiero invitarlo a usted en esta noche para que me ponga su atención, para que unos minutos aquí vuelva su rostro acá conmigo, su plática de la mente que usted tiene, apague el radio de su cabeza. Métale un mazazo, se lo meto yo desde aquí. Pero póngame su atención unos minutos, porque esta porción de la palabra de Dios es tan extraordinariamente uniforme en la doctrina de Jesucristo, que uno entiende y comprende que por eso aquellos hombres que tenían cientos de cartas y de libros escritos por los apóstoles y por otros verdaderos ministros del evangelio, que habían platicado, que habían conversado con el Señor, y cuando ellos tomaron a bien que había que hacer un canon y que había que hacer una Biblia, y que el Nuevo Testamento, igual que el Antiguo Testamento, tenía que tener el cristianismo igual que el judaísmo, una escritura, así como el judaísmo tenía el Antiguo Testamento como una base escrita, verdadera, genuina y extraordinaria, que había apoyado las verdades que Israel creía durante tantos cientos de milenios que estaban encerrados en estos libros del Antiguo Testamento. Ellos, cuando vieron que Jesucristo había realmente hecho la obra redentora y entendieron que Dios los había usado para que en la vida lo conocieran, y conocieron algunos de ellos, aunque ya estaban muertos, la mayoría, si no todos. Pero en el año 200 ellos llegaron a entender, Policarpo entre ellos, Agustín entre otros, Dícero también, otros grandes ministros del evangelio que estaban vida y que empezaron a entender que el evangelio estaba haciendo mella en el imperio romano, y miraban cómo la iglesia estaba creciendo a los 250 años de que el Señor había nacido y que ya había ascendido. Ellos entendieron, y cuando empezaron a leer y a acumular todos aquellos cientos de cartas y de libros que evangelios que habían escrito cientos de hombres verdaderos, cuando se decidieron a escoger entre todos y poner estos, lo que buscaban específicamente era precisamente la unidad de doctrina que tuvieran en sus escritos. Y Santiago, de una manera extraordinaria, aunque si usted estudia Santiago, usted se da cuenta la manera en la que de todas las epístolas de la palabra del Nuevo Testamento, Santiago es la más legalista. Santiago es la que más enseña de las obras, que sin las obras del evangélico no vale la pena, que de balde creemos en la salvación por la fe, que de balde creemos que nuestros pecados fueron perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Y aunque es verdad que esos principios Santiago los respetaba y sabía que era verdad, sin embargo siempre dice: pero muéstrame tu fe por tus obras. Pero me llama la atención de una manera extraordinaria que esta porción es absolutamente fuera de lo normal, porque hace que Santiago se salga de su escuela de interpretación que quiere dejar marcada en la carta que él está escribiendo. Y cada uno de los que escribía estas epístolas no eran robots, tenían un pensamiento intelectual diferente cada uno de ellos. Y cada uno de ellos, en el instante en que entraba la verdad de Dios, tenía que ser filtrada por su cerebro, por su manera de conceptuar las cosas, por la forma lógico y normal, ¿verdad? Que entra todo y sale por nosotros, y tal vez es una verdad que ya está un poquito rara porque pasó por su mente, como el que profetiza, que recibe la inspiración del Espíritu, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Es una realidad que entra, un don de inspiración que entra y que
inspira el alma, la mente y toda la lingüística y todo el intelecto por el impacto del Espíritu Santo. Pero en el momento en que esta persona tiene que sacar con la mente lo que tiene que decir en el idioma vernáculo que él domina y que la iglesia platicando, la iglesia entiende, habla, ya a veces, por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, hay que juzgar las profecías. ¿Por qué? Porque no estamos juzgando al Espíritu Santo, sino al vaso. De la misma forma, estos hombres que están aquí, ¿sabían ellos que habían principios espirituales por los que el Señor había sido muerto en la cruz del Calvario? Y aunque era una verdad que Él había entendido la realidad de su muerte en el trasfondo de la profecía de que el Mesías príncipe a la mitad de las 69 semanas, según lo decía Daniel, sería muerto y no por sí, y que verdaderamente él entendía y comprendía que él era el Mesías príncipe profetizado por Daniel, y todo lo que ya hemos hablado de la grandeza de la humanidad de Cristo y su divinidad al mismo tiempo, aunque él había muerto bajo esa verdad espiritual y había tenido experiencias que le habían comprobado, como cuando lo tentó el diablo y le dijo, a ver si eres el Hijo de Dios. ¿Por qué se llama tentación que le diga, a ver si eres el Hijo de Dios? Porque el Señor interpretaba con su mente también. Lo estaba tentando. A ver si eres el Hijo de Dios. Y claro que sí era. Pero Satanás sabía que Jesús estaba en el proceso de entender la grandeza de ser hombre y de ser Dios. Entonces le dice, tírate. Porque acuérdate que está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué era lo que quería el diablo? El diablo quería engañar a Cristo y hacerle sentir que si Dios estaba con él y era el Cristo verdadero, que se lanzara como que se estuviera suicidando, porque Dios tenía la obligación de cuidarlo. Interesante eso. Eso nos da a nosotros la realidad de la humanidad y la divinidad del Señor, porque estaba dentro de conceptos de tentación y podía caer en una tentación y en el engaño de Satanás. Fue cuando el Señor le dijo, sí, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pues en ese sentido, estos hombres de Dios también recibían las admoniciones de Dios y tenían las verdades espirituales. Y hoy quiero que usted entienda conmigo que Santiago se sale de toda realidad en un momento de gloria sobre su vida, un momento de realidad, se une a la verdad universal que entendió de Cristo. En el momento de escribir esta carta se une y nos da un obús, nos tira una espontaneidad del Espíritu y una verdad espiritual sobrenatural que denota la inspiración del Espíritu en su vida y en su alma, porque aunque sus conceptos que tenía eran un poco hacia la realidad del judaísmo y a la necesidad de que el hombre haga buenas obras y que el hombre haga misericordia y que el hombre haga actos de bondad y que ayude al pobre y que su dinero no lo malgaste, sino que lo utilice para la obra del Señor y para ayudar a los pobres y para ayudar al necesitado, y que si nosotros recibimos un hermano y lo vemos que está angustiado y afligido y nos va a contar su necesidad y solo le decimos vamos a orar, voy a orar por ti, y tú que tienes el dinero para ayudarlo no lo haces, no eres muy hermano que digamos. Y que eso es lo que verdaderamente cuenta delante de Dios. No solo tu fe, tus obras. Aunque Santiago eso es lo que saca a luz. En este versículo 12 y 13 llega a la realidad que tenía en la mente y que había sido enseñado por el Cristo de la gloria y que había aprendido del maestro de maestros y había entendido la verdad universal
gloriosa y extraordinaria, que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, nadie lo puede obligar a hacer cosas buenas si Dios no está con él. Y que de ahí parte el principio que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios de cómo vive cada día. Y que ahí es donde la Escritura se enmarca en un principio verdadero, porque el mismo Señor Jesucristo nunca convivió con hombres que eran hipócritas en sus conceptos religiosos. Tuvo siempre animosidad y no deseó tener relación, ni amistad, ni mucho menos momentos espirituales, ni tener comunión, y se lo prohibió a sus discípulos, especialmente cuando vio al grupo de fariseos y saduceos y herodianos, sacerdotes, levitas y arónicos, que eran los encargados de la vida espiritual de Israel, que estaban absolutamente viviendo una vida hipócrita delante de Dios. Hermano de mi corazón y de mi alma, a nosotros, usted y yo no nos escapamos. Usted y yo tenemos que entender, por eso los hermanitos no vienen, porque no les gusta que los estén golpeando. Por eso es que la gente anda por ahí diciendo que son hermanos. ¿Qué va a ver usted mañana? Pero yo lo lamento cuando vengo los sábados. Hasta he pensado que mejor no abramos la iglesia los sábados, porque se gasta más energía, se gasta más luz, se gasta más asociaciones que hay que hacer, y la gente no viene. ¿Qué tanto valdrá la pena cuchuchar a la gente? ¿Qué tanto valdrá la pena ponerle a la gente las cosas en bandeja si no quieren? Que tanto en realidad llega el momento en que uno tiene que tomar decisiones de estraqueamiento y comprender y entender que la generación a la que uno le está predicando no merece que se le den las perlas a los cerdos. Es una realidad que uno está en ese vaivén de existencia dentro de la vida ministerial, porque uno que conoce la temperatura y tiene el termómetro para poder ver la realidad triste de los evangélicos del día de hoy. Otros están en la absoluta hipocresía y en la absoluta religiosidad y en un legalismo escandaloso y terrible, en donde abarrotan las iglesias porque los conminan de una manera tremenda, pero sus vidas están absolutamente alejadas de una verdad espiritual. ¿Qué tanto beneficio es ese? ¿Qué tanto beneficio es ello? Por eso me llama la atención aquí en este pasaje de la Escritura, en donde Santiago entra en una realidad y en una verdad que cada uno de nosotros tiene que comprender y tiene que entender, hermano, y que tiene que llevar en el alma y en el corazón, y que tiene que practicar. ¿Cuál es la verdad que aquí se está hablando? Hablar y hacer, es decir, vivir. De repente Santiago viene y lanza un obús y lanza una realidad, y una verdad sale de su alma y de su pecho, porque innegablemente está hablándole está hablando de parte de Dios, y está conmovido por la realidad de que hay que enseñar la verdad y que hay que predicar el evangelio genuino, y que el evangelio hay que llevarlo a la realidad en la interpretación de cómo la gente debe de vivir, bajo qué impulsos, bajo qué impacto, bajo qué realidad, bajo qué gloria en verdad el hombre debe vivir, puesto que ellos habían salido de un legalismo y habían salido de una vida atroz. De Cristo Jesús era el que los había campeonizado y los había sacado de las mentiras del legalismo, de las mentiras de la ley mosaica, de una vida religiosa, de una vida hipócrita, de una vida fingida, de una vida religiosa con apariencias hasta exteriores.
con grandes filactelias, los sacerdotes con grandes vestiduras, con una apariencia de piedad, pero que la realidad de la vida de Dios dentro del alma y del espíritu de ellos estaba absolutamente muerta. No se olvide que el evangelio así es como se inició, combatiendo la religiosidad, combatiendo la vida absolutamente religiosa, burda, vacía, llena de interpretaciones temporales, sin tener una verdad espiritual. Y estos hombres comprendieron que el Señor los estaba guiando, los estaba dirigiendo, los estaba empujando hacia una enseñanza que les fue difícil entender. Muchos de ellos no comprendieron en el principio y tuvieron enormes dificultades para poder mantenerse en la guianza del Espíritu, porque durante los primeros años del Evangelio que el Señor se estaba mostrando a través de la llenura del Espíritu en las vidas de ellos, estaba llevándolos hacia una realidad que ellos no estaban acostumbrados. Volvían a sus legalismos. Usted ve las cartas en donde Pablo, como la de Gálatas, les vuelve a recriminar y decirles: pero ¿cómo es posible que ustedes hayan regresado al legalismo si ustedes comenzaron en la gracia? Si ustedes verdaderamente tenían una verdad espiritual hermosa, díganme ustedes que quieren ahora ser justificados por las obras de la ley. ¿Por qué recibieron el Espíritu? ¿Lo recibieron por las obras de la ley o lo recibieron por la gracia y la misericordia? Él les dice: lo más grande que tienen es el Espíritu, y lo recibieron por la gracia, no por las buenas obras que ustedes hagan. El evangelio empezaron a tener problemas para entenderlo, y les costó comprender lo que era la comunión personal con Dios. Les costó entender que el Señor traía una vida distinta, y han pasado 2000 años y no sé cuánto tiempo tiene usted de cristiano, pero no sé qué tanta vida personal, individual usted tiene. No sé cuánta comunión tiene con esa realidad espiritual a la que usted le canta, a la que usted le adora, a la que usted le alaba en la iglesia. ¿Qué tanta verdad hay adentro de usted? ¿Qué tanta comunión hay dentro de usted? Ninguno de los que no adora y no alaba y no canta durante los 5 o 6 días en su casa, en la calle y donde quiera que está, no debería tener derecho de venir a cantar a la iglesia. Y estamos pretendiendo que la presencia de Dios baje, y estamos dándole y dándole y dándole, y adore y alabe. ¿Cómo que adore y alabe si usted nunca lo hace? Solo aquí. Si no se tiene esa comunión, si no se tiene esa realidad, si solo aquí al frente donde usted viene a hacer los mates, ¿qué hace? Ojalá que usted hiciera lo mismo frente a su cama todas las noches. Ojalá que usted lo hiciera en la sala de su casa cada vez que puede. Pero no, solo lo siente cuando viene al culto. Por eso le suena a botes en su alma y en su corazón. Santiago: hablad y haced. Hablad y haced. Está hablando de la vida diaria. Está hablando de cómo hacemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. ¿Y cómo hay que hacer? Como los que habéis de ser juzgados. Es decir, Santiago está diciendo que el que se levanta todos los días sin saber o sin entender, sin practicar, sin comprender todos los días, que ese día puede ser el último día, y ese día lo pueden juzgar. ¿Cómo viviría usted si le quedaran 24 horas de vida? ¿Cómo si usted sabe que a las 8 de la mañana se levantó y a las 6 de la tarde del otro día usted va a estar siendo velado?
Es imposible, diría alguien, eso no se puede hacer. No, pero el Espíritu sí. Nos dieron una realidad espiritual que nos debe de advertir a usted y a mí que hay una manera de conducirse, que hay una manera de hablar y de hacer nuestras relaciones que tenemos como que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Esto es fantástico. Aquí me detengo unos minutos, por favor, porque es el meollo de lo que quiero decirle. Como quien va a ser juzgado, como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad. No habla de la ley de Moisés, no habla de los mandamientos de Dios, no habla de que vamos a ser juzgados por esto aquí, por esto allá, sino que él habla de que vamos a ser juzgados por una realidad que entendieron todos los apóstoles y que entendieron que era la unificación de la doctrina de Cristo, y que este versículo usted va a encontrar un similar o uno que dice más o menos lo mismo o uno que tiene el mismo principio en todas las epístolas de todo el Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de doctrina que buscaron los hombres que querían un canon evangélico cristiano, porque había una verdad, no solo esa, por supuesto, hay otras, que era el sello de que los que habían escrito habían oído a Jesús en persona, en verdad. Eso era lo que estos hombres estaban buscando. Y por eso es de que estas epístolas, estos libros del Nuevo Testamento es único, es algo extraordinario, es algo maravilloso. Se ha conservado durante siglos de una manera extraordinaria, aunque se han perdido unos libros y aunque otros que han quedado, pero no fueron nombrados canónicos, sino son apócrifos, y aunque son interesantes lo que algunas cosas dicen, pero estas verdades que están aquí fueron canonizadas, es decir, fueron puestas como algo que verdaderamente había que garantizar lo que lo había dicho el Señor, y que los que lo habían hablado habían oído al Señor, que son solo estos libros que están aquí. Y Santiago enfatiza en estos versos de la palabra lo que había entendido, lo que había comprendido, lo que usted tiene que entender, lo que usted tiene que comprender, lo que usted tiene que saber. Usted tiene que llevarlo dentro de su alma, dentro de su corazón. Usted tiene que llevarlo dentro de su ser. Cada vez que usted se levanta, cada vez que usted se acuesta, cada vez que usted tiene un momento de reacción durante su vida cristiana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días de su vida, desde que usted se convirtió, tiene que entender que si usted no tiene un Espíritu Santo que lo dirige y lo guía, que se llama la ley de la libertad, usted no entiende lo que es que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Si usted necesita que lo miren y lo controlen para portarse bien, usted no es salvo, hermano. Si usted necesita que lo estén guachando, si usted necesita que lo estén vigiando, si usted necesita que lo estén observando, que lo estén controlando, para que usted haga lo que usted no sabe interiormente, que es bueno y que es malo. Usted no conoce la ley de la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario para nosotros. El verdadero cristiano, durante los siglos de los siglos de los siglos que ha estado el cristianismo en la tierra,
conoce cuando el Espíritu Santo entró en su vida. Eso es lo que lo sella, eso es lo que lo garantiza, eso es lo que le asegura. Eso es lo que tiene en la mente, eso es lo que tiene en el corazón. Y aunque venga lo que venga, no puede regresar atrás. Y aunque venga lo que venga, no puede salirse por la puerta. Aunque venga lo que venga, no puede. ¿Por qué? Porque lo tocaron, lo compraron, lo sellaron, lo metieron adentro. Es hijo de Dios, está totalmente ahí metido. Y aunque la gracia y la misericordia ha tenido que ayudarlo, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo ha tenido que de una manera grande lavarlo y hacer misericordia con él y restaurarlo, pero nunca se echa para atrás de esa verdad espiritual, nunca se echa para atrás de ese principio glorioso de que Jesucristo es su Señor, de que el Señor es el que lo salvó en la cruz del Calvario. Entonces la ley de la libertad es la que le hace a uno entender que uno debe de vivir, hablar y hacer. Hablar y hacer es la vida diaria, es la vida de todos los días. Donde quiera que usted esté, donde quiera que le toque trabajar, donde quiera que le toque vivir, con quien tenga que platicar, a donde lo lleve la vida. Lo mete a líos, lo mete a problemas, lo mete a tentaciones, lo mete a situaciones negativas. Usted a veces ha tenido que esforzarse, lo que sea, pero usted siempre ha sabido hasta dónde puede llegar. Por eso es de que el Señor fue juzgado por los fariseos, porque Él les decía: yo en nada necesito de su aprobación de ustedes, pero es que lo que estás haciendo no sé cuánto, eso lo dicen ustedes, pero yo vivo por el testimonio de mi Padre. Cuando el creyente verdadero llega a esa realidad y comprende esa verdad, se quita a todos los que se han estado metiendo en su vida, todos aquellos que lo han influenciado, todos aquellos que lo han engañado, todos aquellos que le han mentido. Algunos le han hablado buenas cosas, pero ha sido uno entre 1,000,000. Pero siempre la opinión de fulano, de mengano, de perencejo, de este y lo otro, lo único que ha hecho es ponerle el color de cada uno de ellos. Pero cuando el creyente se liberta, cuando el creyente entra en una realidad espiritual, cuando el Hijo de Dios entra en una comunión verdadera, cuando el Hijo de Dios sabe que no puede agradar a los hombres si quiere agradar a Dios y entiende las verdades del Espíritu, deja que Dios lo guíe. Deja que Dios lo conduzca y crece espiritualmente y se desarrolla espiritualmente. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Y el Espíritu Santo controla su mente, controla su corazón, controla su espíritu. Eso es lo que Cristo le enseñó a los discípulos. Santiago lo aprendió. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y por eso los detestaban todos los fariseos y los saduceos y los herodianos, y toda la gente los odiaba. ¿Por qué? Porque no hacían como ellos. Y el Señor les dijo claramente declarado en una porción del Nuevo Testamento, les decía el Señor: guardaos de la levadura de los fariseos. Y entonces estos señores, estos discípulos estaban así como usted y yo, todos feos y raros. Y dice que dijeron: híjole, no le trajimos pan. El Señor le dice: ¿usted cree que estoy hablando de pan? Les estoy hablando de la doctrina, les dice. Porque estos dicen, pero no hacen. Entonces la verdad es de que la vida diaria debe de ser guiada por tu vida, sabiendo que un día vas a ser juzgado, y que cuando te juzguen no te van a juzgar por la opinión del hermano, por la opinión de la hermana, por este y por otro, sino por una ley que se llama la ley de la libertad. La ley que se llama una ley que te guía, que te dirige. Si no tienes esa ley, es ley. Note que es ley.
pero es una ley de libertad. Es una ley. ¿Por qué? Porque esa ley la entiende. ¿Y cuál es una de las primeras verdades de esta ley? Es muy lindo eso cuando uno lo entiende. Tienen este sello los que tienen esta ley. Dice, eso lo dice Pablo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso le da a usted el radio de acción. Esto es lo que usted lo hace ver, que usted es el que descubre. Esa libertad solo el cristianismo la propuso. Esa libertad fue la que el judaísmo no pudo entender y no pudo creer que los gentiles pudieran comprender que era bueno y que era malo, porque según ellos eran bestias brutas que no servían para nada. Ellos creyeron que estábamos hundidos, que estábamos destruidos, y sí lo estábamos, pero la sangre de Jesucristo nos rescató, nos limpió, nos salvó, nos purificó, y después nos dieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta ley de libertad es la que te va a juzgar. A esa deberías de tenerle temor. ¿Por qué? Entonces habla de una realidad. Son las 9 de la noche. Vamos ya para afuera. Pero deme otro tirito aquí, un segundito. Escuche esto. Eso da a otra realidad. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera el juicio en donde lo van a juzgar? ¿Cómo quisiera usted que fuera el juicio en donde lo van a juzgar? ¿De qué manera quisiera usted que las personas que tienen la autoridad para tomar decisión de usted, cuando usted se muera, quisiera usted que los caracterizara? Aquí esta porción de Santiago lo dice, pero lo antepone diciendo que a ti te van a hacer el juicio igual como los que tú haces aquí en la tierra. Que de la manera en la que tú juzgas, así te van a juzgar. Pero lo más terrible es que te van a juzgar en aquel día eternamente. Por eso es que es extraordinaria esta verdad, porque la doctrina envuelve al carácter del cristiano. La doctrina, cuando la entiende, cuando la comprende, cuando la sabe, el cristiano deja de ser él. El humano ya no puede ser él. Es una ley que lo gobierna, es una ley que la ley de Moisés no lo podía entender, no lo podía comprender, porque los sacerdotes y los hombres que enseñaban la ley tenían que obligar a la gente a que viera la rigurosidad de la ley aquí para que hicieran lo bueno, y entonces al malo lo apedreaban para matarlo. Ojo por ojo, diente por diente. Mientras que el Señor trae un principio espiritual en donde no hay absolutamente condenación de juicio, en donde no hay violencia para las personas que roban, para la persona que hace daño, para la persona que hace esto. Por eso es que los que se oponen a la ley de lo que se conoce en la vida, la pena de muerte, se oponen, son cristianos, son comprensores, entendedores del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo nunca da muerte al pecador. Por eso es que la gente cristiana se opone a la ley de condenación, es decir, la cárcel, y a la pena de muerte, en la pena de muerte. Porque la Biblia no enseña en sus principios espirituales del Nuevo Testamento, no hay principios de muerte.
sino que aquí esta porción de la palabra de Dios en Santiago, entendiendo y comprendiendo que no puede hablar legalísticamente ni aplicar la ley, porque él conoce, aunque él está apelando en toda su epístola, que los cristianos tienen que ser cristianos verdaderos por las obras que hagan, por los actos que hagan, que no puede ser que solo alguien me diga que tiene fe si no se le ve con actos. Santiago está hablando de eso, pero en el concepto verdadero y real con respecto a la conducta de vida, para tenerle temor a Dios y saber qué me va a pasar el día en que yo me muera. Si no te dejas guiar y dirigir por la ley de la libertad, estás fundido. Estás fundido. ¿Por qué? Porque vas a tener que ser un hipócrita religioso, mentiroso, evangélico, o vas a ser un hombre que no sea un pecador a sueldo libertino, sino que en la libertad aprende a conducirse y a sujetarse por las verdades del Espíritu en su vida. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero en la realidad del trato futuro, porque juicio sin misericordia, aquí lo asienta de una vez Santiago, se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cómo se comporta usted, hermano? ¿Cómo se comporta usted cuando le fallan, cuando alguien le hace daño, cuando alguien hace en contra suya algo? Cuando usted tiene que ser el que tiene que perdonar porque usted es el ofendido. Cuando alguien le daña, cuando alguien le hace algo, cuando alguien le machuca el dedo. Y usted, ¿ahí qué va a pasar? Cuando alguien hace algo que usted sabe que usted tiene derecho a condenarlo, pero acuérdese que lo mismo que usted está haciendo se lo van a hacer ahí arriba. Así lo dice, porque juicio sin misericordia. Mire, yo quiero juicio con misericordia. No sé si, ¿cuántos están entendiendo esto aquí? Levanten la mano, ¿me está entendiendo eso? Usted y yo necesitamos juicios con misericordia ahí arriba, hermano. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué no lo puedes perdonar a esa persona? ¿Por qué no puedes creer que está arrepentido? No, es que este me las va a pagar. La vas a pagar ahí arriba también, hermanito. Ojalá que en esta noche nosotros podamos entender a la luz de este pasaje de la Escritura, hermanos amados, cómo vivir y cómo tratar a los demás, de acuerdo a la fe que tenemos, que es la fe de Cristo. Pongámonos de pie en esta noche. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor para siempre. Aleluya. Ay, Señor, te adoramos en esta hora. Venga aquí al frente si quisiera que oráramos por usted esta noche. ¿Tiene alguna necesidad, algún problema? Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Te exalto, te exalto. Cantamos ese canto, hermano. Oh, aleluya. Y te exalto. Y te exalto. Y te exalto. Oh Señor, porque tú, Jehová, eres excelente
toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Una vez más, te exalto y te exalto. Levanta tu canto al Señor y te exalto y te exalto. Oramos al Señor, hermano. Levanta sus manos al Señor y le pide a Dios en esta noche que extienda su mano de misericordia sobre su vida, que haga una obra gloriosa en su alma y en su corazón, y que usted pueda salir esta noche entendiendo lo que es vivir por la ley de la libertad. Que usted pueda vivir el cristianismo con la ley de la libertad que Santiago enseña en este pasaje esta noche. Que cuando usted tenga que hacer juicio, porque la vida lo va a llevar a eso, que no se olvide de la misericordia, porque usted está viviendo todos los días delante de Dios. Acuérdese que usted es el que escoge cómo quiere que lo traten en aquel día. Así está escrito, hermano. Es asombroso. Eso es lo que le ha tocado a usted como hombre que está vivo, como mujer que está aquí viva. Usted que está oyendo el Evangelio, se lo estoy predicando. Le estoy predicando el Evangelio. Usted que ya aceptó a Cristo, usted que ya recibió al Señor, usted que va a tomar la Santa Cena, usted que está dispuesto a buscar la presencia de Dios, hermano, hermana, este es el Evangelio que te hace vivir con la ley del Espíritu en tu vida, con la ley de la libertad de tu corazón. Que la misericordia sea parte de tu vida siempre, para que la misericordia te siga en aquel día delante del Señor. Porque la misericordia, hermano, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. No se olvide de eso. Triunfa sobre el juicio. Padre, gracias, Señor, por el Evangelio de tu Hijo revelado a nuestras vidas. Gracias por tu palabra que en todo el Nuevo Testamento tiene riquezas exquisitas para que nuestra vida sea exhortada y para que podamos salir de aquí, Señor, consolados por tu palabra y llenos de tu palabra en nuestro corazón. Señor, bendice a cada hermano que ha oído tu palabra. Mañana, que es un día especial para nosotros, de domingo, donde podemos gozarnos 2 veces, Señor, pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Extiende tu mano sobre este pueblo, sobre estos congregantes, Señor. Guárdanos, llévanos en paz en tu infinita misericordia, te lo pedimos. Para la gloria de tu nombre, en el nombre divino de Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.